Un saludo, Pedro y José. También un saludo a todos quienes nos escuchan y nos están viendo el día de hoy. Doctor, buenas tardes. ¿Hasta qué punto considera usted que la amenaza militar de Donald Trump contra Nicolás Maduro es real o se trata más bien de una estrategia de presión extrema? A ver, hay que entender una serie de cosas en lo que está pasando esta vez. Em, Se entiende que hay un despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. De hecho, se despliega uno de los navíos más simbólicos de esta nación, que es es justamente uno de los navíos más importantes per se. Y por otra parte, existe también una llamada simbólica que anuncia el presidente Trump dentro del Air Force One a todos los miembros de la prensa, una llamada que no se dan más detalles per se, pero se entiende que hubo una comunicación. Por otra parte, también hay que entender que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, entonces esta llamada es algo sine qua non en la historia global, porque sería y básicamente el presidente de Estados Unidos para esta nación negociando con un delincuente, el cual Estados Unidos está ofreciendo justamente una recompensa por él. Esto es algo que no ha pasado antes en sí. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen pensar que esta vez es diferente también entendiendo la forma de negociación del presidente Trump. A ver, hablar de una invasión militar no creo que sea posible. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hubo justamente el tema de la invasión en Irak, que es una nación más pequeña en temas territoriales que Venezuela, se hablaban de 100.000 efectivos. El despliegue naval que tiene Estados Unidos, estamos hablando de 4.000 efectivos, algo que no es de ninguna manera capaz justamente de tener una invasión o algo así. Lo que sí hay que entender es toda la presión que se está generando, y la presión de ahora es el tema del cierre, por así decirlo, del tema del espacio aéreo de Venezuela. Si bien es cierto, hay algunos aerolíneas que todavía están ofreciendo el servicio, como me entiendo que la vía con Cuba y la vía con Moscú todavía están abiertas, pero después no está conectado Venezuela por vía aérea con ningún otro lado, justamente por esta restricción impuesta por Estados Unidos. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Esto tiene un origen en una ley transnacional que tiene Estados Unidos a partir de los ataques de las Torres Gemelas, que se llama el Patriot Act. Esta ley lo que dice es que van a luchar contra el terrorismo en cualquier parte del mundo, porque es parte justamente de su seguridad nacional. Y acordémonos que Estados Unidos declara el cártel de los soles, que en teoría opera directamente en Venezuela y dentro del gobierno venezolano. Entonces se justifica tener como que estas operaciones militares. Se justifica también, de hecho, en los últimos declaraciones que han dado altos mandos del ejército estadounidense, del Comando Sur, es que hablan de una guerra justamente contra el terrorismo y de un lenguaje específico que bajo el derecho de la guerra se han eliminado estos buques. Entonces, esta es la situación que se tiene. Como vemos, más allá de una invasión inminente, hay toda una serie de cuestiones de presión. Hay una presión directamente de los buques estadounidenses en el Mar del Caribe. Hay una presión de que Venezuela desconectada por vía aérea de la región latinoamericana y de otras partes del mundo, sumando al embargo que se tiene específicamente, y con esta llamada que no podemos decir que es una llamada oficial, es una llamada altamente simbólica, pero extraoficial, de Trump a Maduro. Se puede ver que las presiones que se están dando desde Estados Unidos para la salida del régimen son fuertes esta vez. No se ha visto esta presión nunca se ha visto esta presión desde Estados Unidos a Venezuela, y en América Latina desde el nuevo milenio tampoco hemos visto esta presión directamente. Entonces sí es una situación que hay que tener en cuenta. ¿Qué opciones le quedan a Maduro? ¿Salir, negociar, resistir? A ver, las tres opciones que usted nos comenta son válidas. Simplemente hay que acordarnos de algunas cuestiones. En las últimas elecciones, el régimen de Maduro se comprometió en unos acuerdos firmados en Barbados
a tener primero elecciones que no se intervenga desde el aparato ejecutivo en impedir las candidaturas por medio de cualquier mecanismo de sus opositores. Esta vez tuvimos obviamente el impedimento de María Corina Machado de participar, por eso es que Edmundo González participa. En segundo lugar, también se comprometió Venezuela a tener elecciones libres y que puedas tener veeduría internacional. Nada de esto se cumplió. Entonces, en ese momento no se cumplen los acuerdos de Barbados y muchos de los países, incluido Estados Unidos, incluido Ecuador, no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, para Estados Unidos, para Ecuador, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen ilegítimo. ¿Qué opciones tiene Maduro si decide quedarse? Las opciones es buscar apoyo fuerte de países que lo reconocen, como China, como Rusia, como México, como Colombia. No obstante, China es bastante pragmático, China apoyaría un cambio de régimen. Rusia tiene sus problemas directamente ya con Ucrania, de hecho se está negociando un acuerdo de paz, pero también esto es otro tema. Colombia está desgastado, el gobierno de Petro, el próximo año hay elecciones y México de una u otra manera depende muchísimo de Estados Unidos. Entonces me parece que las opciones reales que tiene en este momento el gobierno de Maduro en reconocimientos están bastante mermadas. Extraoficialmente la cadena Reuters ha dicho que dentro de estas conversaciones se habló de una posible transición de mando y que Nicolás Maduro pedía garantías para él y todo. A lo que el presidente Trump se supone que ha dicho que no. Entonces, esta sería también la otra opción, ¿no es cierto?, de entregarse por sí a las autoridades americanas y tener obviamente un juicio en el suelo estadounidense con toda la defensa posible. Eso también podría ser otra opción, algo que creo que obviamente no va a pasar. Y bueno, cada vez la situación está más complicada, está más crítica. Por otra parte, también la resistencia podría venir directamente desde el pueblo venezolano. Acordémonos que Nicolás Maduro tiene y cuenta todavía con el apoyo de sus fuerzas armadas. No obstante, aquí también yo creo que Estados Unidos no está dispuesto a invadir Venezuela porque hay que entender lo siguiente: el territorio venezolano es extremadamente grande. Esto sería una guerra de desgaste que podría costar muchísimo dinero, muchísimo tiempo también, algo que no creo que el presidente Trump esté dispuesto a asumir todos estos riesgos. Más bien estas presiones que se están poniendo sería para tener una revuelta interna y posiblemente en esta revuelta interna sí apoyar para una transición de régimen. Por otra parte, un ataque quirúrgico de parte de Estados Unidos, como el que vimos con Osama Bin Laden, no sé si esto esté directamente en los planes de Trump. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que de una u otra manera no estamos hablando netamente de Maduro, sino de todo su régimen hacia una transición pacífica, democrática, que es lo que se quiere conseguir. Entonces, un ataque quirúrgico lo único que haría es levantar aún más el caos de lo que tiene Venezuela. La situación, como vemos, es extremadamente compleja, las opciones son limitadas y cualquier opción obviamente traería repercusiones a Venezuela y a la región. ¿Usted cree que pues hablaba de toda esta presión y que la solución podría venir incluso dentro de la misma nación sin que directamente Estados Unidos tenga que invadir? ¿Usted considera que el ministro de Defensa venezolano, pues Vladimir Padrino López, podría de pronto empezar un golpe de Estado debido a tanta presión y que ya sea insostenible y sabe que digan los militares debe entregar el gobierno porque no estamos acorralados y no hay ninguna salida? Hay que acordarse que dentro de la declaración del cartel de los soles, Estados Unidos involucra, identifica a muchas personas del régimen, incluidos a altos mandos militares. Entonces, no simplemente podríamos decir, bueno, los militares dejan de apoyar y de repente hay un cambio de régimen. No creo que también funciona de esta forma, ya que muchos de ellos podrían terminar implicados dentro de estas acusaciones que produce Estados Unidos. Entonces, yo creo que más bien el cambio y la presión tendrían que venir desde la sociedad civil. ¿Cuál es el problema? Que obviamente una sociedad
sociedad civil desarmada no podría enfrentarse directamente contra el tema del ejército de Maduro, y entonces ahí estaríamos hablando de algo bastante grave y en sí, de una carnicería, por así decirlo, que eso nadie también lo quiere. Como vemos, el tema es bastante complicado, las presiones están ahí, pero mientras Maduro también tenga el apoyo de sus fuerzas, y sus fuerzas de una u otra manera, que también no simplemente es quitar el apoyo a Maduro, sino también entregar una serie de cuestiones, veo bastante complicado que esto pase y que tenga también una transición pacífica, a menos que se negocie directamente una entregada pacífica de Maduro y de toda su cúpula militar y también de todo su régimen que está involucrado para Estados Unidos con el cartel de los soles, y que puedan ir a Estados Unidos a defenderse per se. No lo escuchamos, active el micrófono, por favor. Ahí estamos. Sí. Muy interesante la pregunta, porque dentro de la campaña específica de Donald Trump, él hablaba que Estados Unidos no se iba a involucrar en más conflictos per se. Pero es interesante varias cosas que están pasando en este momento. La primera fue el tema de la guerra de los 12 días y medio entre Israel e Irán. Vimos como la interferencia directa de Estados Unidos hizo que el conflicto se acabe, y después con ese boleto de negociación hizo que los países europeos suban su gasto militar, y sobre todo los miembros de la OTAN, en un 5%. Esto era impensable hace un par de años y lo logró. Por otra parte, ya se está negociando la paz en Rusia y Ucrania, y el tema de América Latina para Estados Unidos había sido intrascendente de los años 2000. El tema de Venezuela termina siendo simbólico, en el sentido de que el día de ayer, por ejemplo, se topó este tema con los altos secretarios de Estados Unidos, con el secretario de Guerra, con el secretario de Estado, y entiendo también con varios subsecretarios que son específicamente encargados del tema de la región sur para Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir esto y cuál es la lectura más allá de todo este tema? Como le digo, yo creo que Estados Unidos, o con lo que ha desplegado, no es posible un tema de un ataque, pero la presión es bastante alta. Hay que acordarnos de eso. También el tema de seguridad nacional para Estados Unidos no solamente es puertas adentro. Con esta ley patriótica que tuvieron después de el ataque de las Torres Gemelas, ellos hablan de que la seguridad interna también tiene que ver con la lucha del terrorismo global. Entonces es como, por así decirlo, que es su deber o acabar con el terrorismo. En el momento que declaran al cártel de los soles como terroristas, entonces son enemigos directamente del Estado estadounidense. Entonces, por eso es que están también generando todas estas presiones. Pero, como digo, yo creo que un ataque directamente a Venezuela no es inminente, o por lo menos en este momento no es. Puede escalar, obviamente siempre hay la posibilidad de conflicto, pero no veo que vaya a escalar. Santiago, si bien es cierto, también pasaba debido a la presión que Venezuela miraba hacia los aliados. Por allí vi una publicación en donde decía pues que las exportaciones de crudo hacia Rusia podrían peligrar debido a las presiones de Estados Unidos. ¿Es posible que uno de estos aliados también intervenga, que se meta en este conflicto, o cree que solamente pues harían un saludo a la bandera nomás para evitar ganarse un enemigo tan potente como Estados Unidos? Hay un editorial muy interesante de la profesora Grace Jaramillo en el diario El Universo, en donde dice que, bueno, que más bien nosotros como América Latina le fallamos a Venezuela, y no ahora, sino 20 años atrás. América Latina creo que tenía justamente la capacidad de presionar directamente a tener una transición pacífica de este régimen, pero no lo hicimos. Entonces ahora sí está Estados Unidos presionando fuertemente. Dentro del ámbito internacional, la Unión Europea no ha dicho absolutamente nada.
esto de una u otra manera también se lee en relaciones internacionales como un beneplácito para decir, bueno, o sea, es tu problema. Por otra parte, Rusia, como vimos, tiene sus problemas directamente y está negociando con Estados Unidos también una salida pacífica para su conflicto, por lo que creo que no abriría de ninguna manera un frente que podría perjudicar estas negociaciones. Por otra parte, China es extremadamente pragmático. Yo creo que no tendrían de ninguna manera interferencia en el caso de un cambio de régimen o de lo que pueda pasar. Por ese lado es lo que vemos. Yo creo que Venezuela ahorita en este momento está aislada a nivel internacional y lo que están haciendo es resistiendo internamente con lo que tienen, algo que cada vez va a ser mucho más difícil porque yo creo que también la gente que vive todavía en Venezuela no podría resistir también sin tener conexiones aéreas a muchos lugares, con todos los embargos que se tienen y a su vez teniendo un gobierno que cada vez pierde la legitimidad. Vemos que también es un tema de presión en la que no veo posibilidades de interferencia de otros países. Si bien es cierto, Petro se anunció en el caso de que estarían al lado de Venezuela, pero acordémonos que hay elecciones el próximo año en Colombia y todo esto puede cambiar. Una eventual caída de Nicolás Maduro, ¿cómo pudiera impactar en otros gobiernos de izquierda de la región? Hablemos de México, de Brasil, de Colombia, de Nicaragua. A ver, veamos lo que pasó recientemente en Brasil. Lula se ha portado extremadamente pragmático también en sus decisiones. Recientemente hubo una política de seguridad en las favelas, en donde vimos lo que pasó dentro de la COP. De igual manera, me parece que Brasil está mucho más interesado en tener un liderazgo mundial que obviamente en generar una serie de presiones ideológicas en la región. Me parece que realmente los aliados per se, o sea, de Venezuela en este momento, no podríamos meter a Brasil en este saco. Yo creo que podríamos poner a Colombia, podríamos poner a Cuba, podríamos poner a Nicaragua, tal cual como usted lo dice. Pero más allá de eso, no veo de ahí aliados ideológicos per se. Acordémonos, la izquierda chilena es muy apartada también de Maduro. Creo que Brasil ha tomado también sus distancias. Y otros gobiernos de izquierda pues también lo están haciendo. Entonces, sí, Nicaragua tiene también sus propios problemas. Creo, como vemos, Colombia está a puertas de unas elecciones y habrá que ver lo que pasa. Entonces, no estamos hablando también de que esto es un revés para toda la izquierda en América Latina, sino creo que específicamente para esta izquierda de Nicaragua, esta izquierda de Cuba y esta izquierda específicamente de Venezuela. Estamos hablando de la situación del gobierno venezolano, pero también hay venezolanos que están enfrentando inconvenientes en otros países. Por ejemplo, Chile está expulsando venezolanos, los está enviando hacia el norte. Perú, que tiene frontera con Chile, ha cerrado su frontera para evitar que los venezolanos pasen a su territorio. ¿A dónde podrían ir estas personas? ¿A otros países? ¿A dónde pudieran ir? ¿O cuáles son las alternativas que tienen allí? Es un tema complicado, ¿no? Las políticas migratorias definitivamente se están endureciendo en todos los países, específicamente a ciudadanos venezolanos. Y obviamente esto lo que dice es, bueno, que regresen obviamente a su territorio, también es una forma de presión. Los ciudadanos venezolanos lo que tienen que hacer es obviamente buscar países los cuales puedan ingresar y mantener un estatus legal. También esto es importante tenerlo en cuenta, que muchos de estos países lo que hacen es generar ciertos requisitos específicos para poder mantener sus visados, como el tema laboral, como el tema de estabilidad y el tema de mostrar obviamente que tienen medios de vida directamente en esos países. Porque hay que acordarnos lo siguiente, a diferencia, por ejemplo, de los refugiados colombianos que en su momento llegaban a Ecuador, por ejemplo, ellos eran refugiados porque estaban huyendo de un conflicto armado, pero la diáspora venezolana que la vemos en todo el mundo, no estamos hablando de refugiados que están huyendo de un conflicto, estamos hablando de migrantes económicos en los que muchas veces los estados ahí no aplican la legislación internacional sobre el refugio,
sino aplican directamente sus legislaciones nacionales de aplicabilidad en el tema de movilidad humana. Entonces, por eso es que tienen esta potestad para cambiar ciertos requisitos migratorios. De hecho, Ecuador lo hizo también recientemente. En el caso de Ecuador, la apertura de las fronteras permitiría que muchas de estas personas ingresen aquí. En Ecuador viven aproximadamente, se calcula, unos 500.000 venezolanos. Una llegada de más personas a este país, ¿qué riesgos traería para la seguridad, incluso para los servicios en Ecuador? A ver, eso es lo que hay que entender. Muchos están hablando muy ligeramente de una posible invasión de Estados Unidos, pero en el momento en que hay una invasión, ahí ya no estamos hablando de migrantes económicos, ahí estamos hablando de refugiados. La diferencia entre un migrante económico y un refugiado es que los países que han firmado justamente tratados internacionales sobre refugio y específicamente los países latinoamericanos, en este caso, sí tienen obligaciones con las personas que están solicitando refugio y que después son aceptadas para en su transición hacia refugios. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Asegurar medios de vida, inclusive asegurar con ciertas pensiones directamente para asegurar sus medios de vida, que sus hijos vayan al colegio y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso es que un conflicto en cualquier parte de la región de América Latina termina siendo catastrófico para toda la región, una región que ya tiene en sí sus problemas. Pero una transición pacífica, por así decirlo, lo que generaría obviamente es frenar este tipo de diásporas y obviamente que muchos de los ciudadanos venezolanos puedan también tener una opción, porque ese es el problema, que Venezuela en este momento no es una opción y por eso es que también están buscando medios de vida en cualquier otro lugar. En un país empobrecido, en situaciones críticas y con servicios que cada vez son más deficitarios, por ejemplo, en áreas como salud, educación, en Ecuador, como Ecuador, pues esto contribuiría posiblemente a incrementar los problemas. A ver, definitivamente yo creo que los problemas en Venezuela no están netamente en la falta de servicios del Estado, sino el día de ayer justamente salió un ranking en que Venezuela está entre los países más corruptos y con menor debilidad institucional de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier trámite por la cooptación específica del régimen de Maduro en todos los medios de Estado, pues los venezolanos la tienen muy difícil para sacar un papel, para sacar un pasaporte, para una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque el Estado ya no está sirviendo directamente a los intereses de la población, sino se está siendo mercantilizado por una serie de funcionarios para sus intereses privados. Entonces creo que ese también es uno de los gravísimos problemas que tiene Venezuela y uno de los grandes retos que podría tener en el caso un nuevo régimen en el caso de que haya una transición. En el 2026, el próximo año, pues aplicará este impuesto del 1% a las remesas que Estados Unidos decretó este año. ¿Cómo afecta esto a los migrantes ecuatorianos, tomando en cuenta que se recibe año a año un importe muy importante a través de las remesas? Hablamos alrededor del 5% del PIB. En efecto, yo creo que más allá de obviamente generar menos liquidez en el bolsillo de las familias de los migrantes, esto termina también teniendo efectos macroeconómicos para el Ecuador. Hubo momentos históricos en la que las remesas contribuía al tercer ingreso específico para el PIB de la economía ecuatoriana, entonces no hay que tratarlo como algo simplemente, como algo aledaño por ahí. Entonces creo que sí, es interesante también las nuevas políticas migratorias que tiene Estados Unidos. De hecho, esto está, cada vez vemos que se endurecen más y cada vez están obligando a replegar a muchos migrantes económicos, también latinoamericanos, que han ido a buscar mejores medios de vida hacia esta nación. ¿Hacia dónde mira el ciudadano ecuatoriano que tiene intenciones de emigrar? Puesto que las restricciones en el norte, las restricciones de Estados Unidos cada vez son más severas. ¿Hay algún país aquí en la región hacia donde miran los migrantes ecuatorianos o las personas que quieren migrar, o ya piensan netamente en el viejo continente?
Justamente creo que siempre es algo aspiracional llegar a Estados Unidos, llegar a Europa. Hay que entender que también las políticas migratorias se están endureciendo en todos estos lugares. Y también hay que entender que Ecuador firmó un tratado con Estados Unidos, que ahora también nosotros somos un tercer país seguro para recibir migrantes estadounidenses que están solicitando asilo en ese país. Entonces también la carga que tiene Ecuador para recibir migrantes en este momento también termina siendo fuerte. Así es. Bien, en el marco de este indulto que dio el presidente Donald Trump al expresidente hondureño, ¿cómo ve esto? ¿Es una mirada de pronto hacia esa tendencia en vista de las elecciones próximas en ese país? Eh, Hasta la última información que tuve, entiendo que todavía no había declarado un presidente, no he visto las informaciones recientes. Entonces, lo que sí tenía entendido es que el presidente Donald Trump tenía justamente a su candidato y le estaba dando todo el apoyo. Ahora bien, esto también es importante porque ese apoyo muchas veces, más allá de político, tiene que verse directamente en temas de inversión, en temas de comercio, en temas de mejores políticas frente a ese país. Por ejemplo, nosotros como Ecuador nos situamos como un gran aliado de Estados Unidos, pero literalmente estamos recibiendo el 5% de cooperación en seguridad que recibe Colombia, que no se han puesto como los grandes aliados. Entonces, yo creo que más allá de discursos y simbolismos, donde se mide realmente la importancia de Estados Unidos, la importancia de los países latinoamericanos a Estados Unidos, es en cooperación, comercio y en tema de inversión extranjera.